Dr. Ricardo Medina tenía en su pantalla 89.000 archivos de ancianos. Cada uno mostraba completado, genérico sustituido al lado del nombre. Durante 5 años, había cambiado medicamentos de $350 por vitaminas de $3 en su cadena de farmacias Salud Total. 480 millones de dólares de ganancia, 1.340 ancianos muertos por falta de medicamento real. Pero Ricardo no sabía que su cliente número 89.001 sería la vecina de la madre del presidente Gustavo Petro. Cada mañana, Ricardo revisaba su panel de optimización, un sistema que le mostraba qué medicamentos caros podía reemplazar con vitaminas baratas sin que los ancianos lo notaran inmediatamente. Su método era diabólicamente simple: abrir cuidadosamente medicamentos importados, reemplazar el contenido con vitaminas genéricas y sellar las cajas para que parecieran intactas. «Buenos días, equipo», saludaba Ricardo en sus reuniones matutinas con farmacéuticos cómplices. Recuerden, medicamentos para corazón, diabetes y presión arterial son prioridad. Los ancianos tardan semanas en notar que no están funcionando, tiempo suficiente para que paguen varias veces. ¿Confías en que las medicinas que compras contienen realmente lo que dice la etiqueta? Después de ver esta historia, nunca más tomarás medicamentos sin verificar que vengan de fuentes confiables. Comenta sí o no confías en las farmacias privadas y explica por qué. Suscríbete, porque lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu relación con los medicamentos. Durante 5 años, 89.000 ancianos colombianos compraron medicamentos vitales que en realidad eran vitaminas baratas disfrazadas. Dr. Ricardo Medina había convertido su cadena Salud Total en la estafa farmacéutica más sofisticada y cruel de América Latina. 480 millones de dólares robados vendiendo esperanza falsa a quienes más necesitaban medicamentos reales. No era un farmacéutico improvisado. Ricardo había estudiado química farmacéutica durante 8 años, tenía maestría en administración de medicamentos y había trabajado 15 años en laboratorios internacionales antes de abrir su cadena. Utilizaba ese conocimiento experto para identificar exactamente qué medicamentos podía falsificar sin causar muerte inmediata. La crueldad del sistema radicaba en que Ricardo sabía perfectamente qué efectos tendría reemplazar medicamentos reales con vitaminas. Había calculado que los ancianos tardarían entre 3 y 8 semanas en notar deterioro de salud, tiempo suficiente para que compraran múltiples veces y él obtuviera ganancias máximas antes de que sospecharan. Si quieres saber cómo un doctor puede convertir farmacias en fábricas de muerte utilizando conocimiento médico como arma contra ancianos vulnerables, no olvides darle like a este video porque esta historia revelará cómo la confianza en profesionales de salud puede ser utilizada para asesinar sistemáticamente. Dr. Ricardo Medina había construido la reputación más sólida en el sector farmacéutico colombiano durante 23 años de carrera impecable. Químico farmacéutico graduado con honores de la Universidad Nacional, especialista en farmacología clínica del Hospital San Juan de Dios, autor de 47 artículos científicos sobre medicamentos para ancianos y fundador de Salud Total, la cadena farmacéutica más confiable para la tercera edad. Ricardo es el farmacéutico en quien más confío para mis pacientes ancianos, había declarado Dr. Patricia Morales, geriatra del Hospital Nacional. Su conocimiento sobre interacciones medicamentosas es excepcional y siempre garantiza que los ancianos reciban exactamente lo que necesitan. Ricardo había invertido 10 años construyendo esa confianza. Sus 23 farmacias estaban estratégicamente ubicadas cerca de hospitales geriátricos, centros de salud para ancianos y barrios de jubilados. Cada local tenía aire acondicionado, sillas cómodas para esperar y farmacéuticos especializados en atención a la tercera edad. En Salud Total entendemos que los medicamentos para ancianos requieren cuidado especial, era el lema de Ricardo. Por eso garantizamos calidad farmacéutica europea a precios justos para nuestros adultos mayores.
Pero lo que los 89.000 clientes ancianos no sabían era que Ricardo había transformado gradualmente su cadena farmacéutica en el sistema de envenenamiento de ancianos más sofisticado que había operado en Colombia. Su método no era robar dinero directamente, era vender muerte disfrazada como medicina. El sistema criminal de Ricardo había comenzado en 2019 con una observación que lo obsesionó. Los medicamentos importados para ancianos costaban entre 10 y 50 veces más que vitaminas genéricas con apariencia similar. La diferencia de precio era tan alta que incluso vendiendo medicamentos falsos a precios justos, sus ganancias serían superiores a cualquier farmacia legítima. ¿Por qué vender medicina real por $350 cuando puedo vender vitaminas por $350 y obtener 347 de ganancia pura? Había calculado Ricardo en sus primeros esquemas criminales. Ricardo había desarrollado lo que llamaba sustitución terapéutica optimizada, reemplazar medicamentos caros con vitaminas baratas de apariencia idéntica, utilizando su conocimiento farmacológico para seleccionar qué cambios serían menos detectables por ancianos. Medicamentos para presión arterial eran reemplazados con vitamina B6 coloreada que mantenía a los ancianos sintiendo mejoría placebo durante 4 a 6 semanas antes de que comenzaran crisis hipertensivas. Para ese momento, Ricardo ya había vendido 3-4 frascos adicionales. Insulina para diabéticos era diluida hasta 15% de efectividad real mezclada con solución salina y vitamina B12. Los diabéticos experimentaban control parcial durante 2 a 3 semanas antes de desarrollar síntomas de diabetes descontrolada que Ricardo diagnosticaba como progresión natural de la enfermedad. Medicamentos para el corazón eran completamente reemplazados con vitamina C y magnesio, causando que pacientes cardíacos desarrollaran gradualmente síntomas que parecían empeoramiento natural de su condición, no envenenamiento intencional. La belleza científica del sistema, explicaba Ricardo a sus farmacéuticos cómplices, es que los síntomas de envenenamiento parecen progresión natural de enfermedades que ya tienen. Nadie sospecha que estamos causando su deterioro. Ricardo había reclutado 12 farmacéuticos especializados que ejecutaban las sustituciones con precisión científica. Cada uno había sido entrenado en técnicas específicas para abrir medicamentos importados, extraer el contenido original, insertar vitaminas baratas y sellar las cajas para que parecieran completamente intactas. Doctora Sandra López, farmacéutica especialista en medicamentos geriátricos, había perfeccionado la técnica de apertura invisible, utilizando vapor controlado para abrir sellos de medicamentos sin dañar empaques, permitiendo reemplazar contenido y sellar nuevamente sin dejar evidencia de manipulación. Químico Carlos Mendoza se especializaba en formulación de placebo, crear vitaminas que tuvieran exactamente el mismo color, tamaño y textura que medicamentos originales, haciendo imposible que ancianos detectaran diferencias visuales o táctiles. Técnico Roberto Vargas manejaba la documentación de autenticidad, imprimir etiquetas falsas, códigos de lote ficticios y documentos de importación que hacían que medicamentos falsificados parecieran completamente legítimos a cualquier inspección superficial. Somos artistas de la farmacología, motivaba Ricardo a su equipo. Estamos utilizando ciencia de élite para optimizar márgenes de ganancia mientras proporcionamos placebo terapéutico a pacientes que van a morir pronto de cualquier manera. La operación de Ricardo funcionaba como laboratorio clandestino dentro de farmacias legítimas. En el sótano de su farmacia principal había instalado equipo profesional para abrir medicamentos, extraer contenido, insertar sustitutos y sellar todo sin dejar rastros de manipulación. Cada medicamento falsificado pasaba por control de calidad que verificaba apariencia idéntica al original, peso exacto del frasco original, empaque indistinguible de versión real, documentación de autenticidad completamente convincente. Nuestros medicamentos falsos son más convincentes que muchos medicamentos reales, se jactaba Ricardo durante inspecciones de calidad. Incluso médicos especialistas no podrían detectar diferencias sin análisis químico completo. Pero Ricardo había cometido un error estratégico fatal. Había asumido que podía operar indefinidamente sin que ningún cliente sospechara que estaba siendo envenenado.
No había considerado que eventualmente vendería medicamentos falsos a alguien conectado con personas capaces de investigar y destruir toda su operación. Su base de datos incluía el nombre de Mercedes Urrutia, 81 años, hipertensión crónica, medicamento mensual, Cardioprotector Plus, $350, sin saber que Mercedes era vecina íntima de la madre del presidente Gustavo Petro. Cuando Ricardo le vendió vitaminas disfrazadas como medicina para el corazón, había iniciado la investigación que destruiría todo su imperio criminal. Mercedes Urrutia había sido cliente fiel de Salud Total durante 3 años, confiando completamente en Dr. Ricardo Medina para manejar su hipertensión crónica. A sus 81 años, dependía del medicamento Cardioprotector Plus para mantener estable su presión arterial y pagaba religiosamente $350 mensuales por el tratamiento que creía que le salvaba la vida. Doctor Medina es un ángel, le había dicho Mercedes múltiples veces a su vecina más cercana, Esperanza Petro, madre del presidente. Siempre me explica exactamente cómo tomar mis medicinas y me asegura que son de la mejor calidad europea. Mercedes había desarrollado una rutina perfecta. Cada día a las 7 a.m. tomaba 2 pastillas de Cardioprotector Plus con su desayuno, monitoreaba su presión arterial con un tensiómetro casero y anotaba meticulosamente los resultados en un cuaderno que llevaba a sus citas médicas mensuales. Durante los primeros 6 meses comprando en Salud Total, Mercedes había notado mejora significativa en su presión arterial y se sentía más energética que en años anteriores. Lo que no sabía era que Ricardo le había vendido medicamento real durante esos primeros meses para establecer confianza, antes de cambiar gradualmente a vitaminas falsificadas. El cambio comenzó en enero de 2024, cuando Ricardo implementó lo que llamaba transición gradual, reducir progresivamente la efectividad del medicamento de Mercedes mezclando píldoras reales con vitaminas hasta llegar a 100% vitaminas sin que ella notara deterioro súbito. Mes 1, 80% medicamento real, 20% vitamina. Mes 2, 60% real, 40% vitamina. Mes 3, 40% real, 60% vitamina. Mes 4, 20% real, 80% vitamina. Mes 5, 100% vitamina. Había planificado Ricardo en el expediente de Mercedes. Durante febrero y marzo, Mercedes comenzó a notar que su presión arterial era menos estable que antes, pero Ricardo le explicó que era variación normal en pacientes de su edad y que necesitaba aumentar la dosis para mantener control óptimo. Doña Mercedes, a los 81 años es completamente normal que su cuerpo necesite ajustes en medicación, le había dicho Ricardo con autoridad médica falsa. Vamos a aumentar de 2 pastillas diarias a 3 pastillas para garantizar control perfecto. Mercedes, confiando completamente en la expertise de Ricardo, aceptó pagar $525 mensuales por medicamento que ahora era 80% vitaminas. Su presión arterial continuó empeorando, pero Ricardo la convenció de que era resistencia medicamentosa natural, que requería medicamentos más potentes. En abril, cuando Mercedes estaba tomando 100% vitaminas disfrazadas como Cardioprotector Plus, su presión arterial se descontroló completamente. Comenzó a experimentar mareos constantes, dolores de cabeza severos y episodios de confusión que la aterrorizaban. Doctora Medina, me siento muy mal. Las medicinas no están funcionando, le había dicho Mercedes durante una visita desesperada a la farmacia. Doña Mercedes, esto confirma que necesita el tratamiento más avanzado disponible. Había respondido Ricardo viendo una oportunidad de aumentar ganancias. Voy a cambiarle a Cardioprotector Premium, que cuesta $800 mensuales, pero es la medicina más efectiva de Europa. Cardioprotector Premium era vitamina C pura con colorante azul, empacada en frascos importados auténticos que Ricardo había vaciado y rellenado. Mercedes, desesperada por sentirse mejor, pagó los $800 por vitaminas que costaban $12 producir. Pero en mayo, algo cambió la investigación para siempre. Mercedes colapsó en su casa después de una crisis hipertensiva severa y fue hospitalizada de emergencia. Su vecina Esperanza Petro la encontró inconsciente y llamó inmediatamente a ambulancia y a su hijo Gustavo. En el Hospital Nacional, los médicos quedaron confundidos por la condición de Mercedes.
Sus síntomas sugerían que no había recibido medicamento para presión arterial en semanas, pero ella insistía que había estado tomando religiosamente Cardioprotector Premium de $800 mensuales. Cardioprotector Premium era vitamina C pura con colorante azul, empacada en frascos importados auténticos que Ricardo había vaciado y rellenado. Mercedes, desesperada por sentirse mejor, pagó los $800 por vitaminas que costaban $12 producir. Pero en mayo, algo cambió la investigación para siempre. Mercedes colapsó en su casa después de una crisis hipertensiva severa y fue hospitalizada de emergencia. Su vecina Esperanza Petro la encontró inconsciente y llamó inmediatamente a ambulancia y a su hijo Gustavo. En el Hospital Nacional, los médicos quedaron confundidos por la condición de Mercedes. Sus síntomas sugerían que no había recibido medicamento para presión arterial en semanas, pero ella insistía que había estado tomando religiosamente Cardioprotector Premium de $800 mensuales. Doña Mercedes, le preguntó Dr. García, el cardiólogo tratante, ¿puede traer sus medicamentos para que los revisemos? Esperanza Petro trajo inmediatamente el frasco de Cardioprotector Premium que Mercedes había estado tomando. Dr. García examinó las pastillas y notó algo extraño. Parecían idénticas al medicamento original, pero tenían un ligero olor dulce que no era característico de medicamentos para presión arterial. ¿Podríamos analizar químicamente estas pastillas?, le preguntó Dr. García al laboratorio del hospital. Algo no está bien con estos medicamentos. El análisis químico reveló una verdad devastadora. Las pastillas de $800 que Mercedes había estado tomando como medicamento vital para el corazón eran vitamina C pura con colorante. No contenían ni una molécula de medicamento real para presión arterial. Doña Mercedes ha sido envenenada sistemáticamente, concluyó Dr. García después de revisar los resultados. Alguien le ha estado vendiendo vitaminas disfrazadas como medicina para el corazón. Por eso su presión arterial se descontroló y casi muere. Cuando Esperanza Petro recibió esta información, su primera reacción fue llamar inmediatamente a su hijo Gustavo para reportar que una farmacia estaba vendiendo medicamentos falsos que casi habían matado a su vecina más querida. Gustavo, le dijo Esperanza a Petro por teléfono, Mercedes casi muere porque le vendieron vitaminas en lugar de medicina para el corazón. Si esto le pasó a ella, ¿cuántos otros ancianos están siendo envenenados por farmacias criminales? La reacción de Petro fue inmediata: ordenar una investigación presidencial completa sobre Salud Total y Dr. Ricardo Medina. No era solo porque Mercedes era amiga personal de su madre, era porque había identificado lo que parecía ser envenenamiento sistemático de ancianos utilizando farmacias como arma. Si Ricardo Medina está vendiendo vitaminas como medicamentos a ancianos vulnerables, había decidido Petro, vamos a investigar cada pastilla que ha vendido y cada anciano que ha envenenado. La investigación presidencial comenzó inmediatamente con una orden específica: documentar cada caso de medicamento falsificado vendido por Salud Total sin alertar a Ricardo sobre la investigación en curso. La investigación ordenada por el presidente Gustavo Petro se convirtió en la operación más compleja contra falsificación de medicamentos en la historia de Colombia. Bajo el nombre código Operación Medicina Real, un equipo de 60 especialistas trabajó durante 8 semanas para documentar la magnitud completa del envenenamiento sistemático de ancianos ejecutado por Dr. Ricardo Medina. El primer paso fue el análisis forense de medicamentos vendidos por Salud Total. Agentes encubiertos se hicieron pasar por familiares de ancianos comprando medicamentos en las 23 farmacias de Ricardo, enviando cada compra a laboratorios especializados para análisis químico completo. Señor presidente, reportó doctora Patricia Morales, directora del laboratorio forense, hemos analizado 247 medicamentos diferentes vendidos por Salud Total. El 89% son completamente falsos, vitaminas baratas disfrazadas como medicamentos caros. El 11% restante son medicamentos reales pero diluidos hasta ser inefectivos. Los resultados eran devastadores. Medicamentos para diabetes que costaban $450 eran vitamina B12 con colorante. Medicinas para el corazón de $800 eran vitamina C pura.
Tratamientos para presión arterial de $350 eran magnesio barato con saborizante. Ricardo no solo robaba dinero, explicó el químico forense asignado al caso. Estaba envenenando sistemáticamente a ancianos, reemplazando medicamentos vitales con sustancias que no tenían ningún efecto terapéutico. La segunda fase de la investigación fue identificar el alcance de víctimas. Los investigadores accedieron a las bases de datos de salud total y descubrieron registros meticulosos que Ricardo había mantenido de cada anciano envenenado. Tenemos documentación completa de 89,000 ancianos que compraron medicamentos falsos durante 5 años, reportó el especialista en bases de datos. Ricardo mantenía registros detallados de qué medicamentos había falsificado para cada cliente, cuánto dinero había ganado y qué efectos esperaba en la salud de cada víctima. Los archivos de Ricardo revelaban una mentalidad psicópata escalofriante. Había clasificado a sus víctimas ancianas en categorías. Extracción rápida, para ancianos con múltiples enfermedades que morirían pronto sin importar el tratamiento. Extracción gradual, para ancianos sanos que podían ser envenenados lentamente durante años, y extracción premium, para ancianos adinerados dispuestos a pagar precios altos por medicamentos falsificados. Mercedes Urrutia, categoría premium, hipertensión controlable, puede pagar $800 mensuales. Transición gradual a placebo durante 6 meses. Expectativa, deterioro controlado, múltiples ventas antes de hospitalización. Había escrito Ricardo en el expediente de Mercedes. La tercera fase documentó las consecuencias médicas del envenenamiento. Un equipo de médicos especialistas revisó historiales hospitalarios de los 89,000 ancianos identificados buscando patrones de deterioro que coincidieran con periodos de compra en salud total. Los números son devastadores, reportó doctora Elena Vargas, especialista en medicina geriátrica. Hemos identificado 1,340 muertes directamente atribuibles a falta de medicamento real. Ancianos que murieron de ataques cardíacos, crisis diabéticas y accidentes cerebrovasculares porque estaban tomando vitaminas en lugar de medicamentos vitales. Pero la evidencia más perturbadora vino del análisis financiero. Los contadores forenses descubrieron que Ricardo había construido un imperio de $480 millones vendiendo muerte disfrazada como medicina, con márgenes de ganancias superiores al 4,000% en cada medicamento falsificado. Ricardo compraba vitaminas por $3 y las vendía como medicamentos por $350, explicó el contador forense principal. Su ganancia promedio por anciano envenenado era de $347 por medicamento, multiplicado por 89,000 víctimas durante 5 años. La cuarta fase de investigación fue la más peligrosa, infiltración directa de las operaciones de Ricardo. Agentes especializados se hicieron pasar como farmacéuticos buscando trabajo en salud total, documentando desde adentro cómo funcionaba el sistema de falsificación. Hemos grabado conversaciones donde Ricardo instruye personalmente a farmacéuticos sobre cómo abrir medicamentos, extraer contenido real, insertar vitaminas y sellar todo sin dejar evidencia, reportó el agente infiltrado. Ricardo opera como profesor de envenenamiento de ancianos. Las grabaciones obtenidas revelaban a Ricardo dando instrucciones específicas sobre cómo maximizar sufrimiento de ancianos para incrementar ventas. Si un anciano se queja de que el medicamento no funciona, díganle que necesita dosis más alta y vendan más vitaminas. Si se siente peor, díganle que necesita medicamento más caro. Nunca reconozcan que estamos vendiendo placebo. La quinta fase documentó conexiones internacionales. Los investigadores documentaron que Ricardo había exportado su sistema de envenenamiento de ancianos a farmacias en 8 países de América Latina, creando una red continental de falsificación de medicamentos. Ricardo no solo envenenaba a ancianos colombianos, concluyó el investigador internacional. Había vendido su tecnología de optimización farmacéutica a redes criminales en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, México, Guatemala, Honduras y República Dominicana. Documentos interceptados mostraban que Ricardo había capacitado personalmente a 47 farmacéuticos en otros países sobre cómo reemplazar medicamentos reales con vitaminas, estableciendo franquicias de envenenamiento de ancianos a escala continental.
Cuando la investigación tuvo evidencia suficiente para proceder legalmente, Petro tomó una decisión sin precedentes: tender una trampa pública a Ricardo utilizando los mismos métodos de engaño que él había empleado contra ancianos. Vamos a invitar a Ricardo a una ceremonia de reconocimiento por su servicio a la tercera edad, decidió Petro. Va a recibir una medalla por su contribución a la salud de ancianos y en ese momento lo confrontaremos con toda la evidencia de sus crímenes frente a cámaras nacionales. La ceremonia de reconocimiento que destruiría para siempre a Dr. Ricardo Medina fue organizada meticulosamente por el presidente Gustavo Petro como la trampa más emotiva de su mandato. Ricardo fue invitado a Casa de Nariño para recibir la Medalla Nacional de Servicio a la Tercera Edad por su trabajo revolucionario mejorando acceso a medicamentos para ancianos. Doctor Medina, le había dicho Petro durante la invitación telefónica, queremos reconocer públicamente su contribución excepcional a la salud de nuestros adultos mayores. Los ancianos de Colombia han beneficiado enormemente de su trabajo en salud total. Ricardo había aceptado la invitación con orgullo absoluto, convencido de que había engañado exitosamente a todo el país y que ahora recibía reconocimiento oficial por envenenar sistemáticamente a 89.000 ancianos durante 5 años. Presidente Petro, había respondido Ricardo, es un honor recibir reconocimiento por mi compromiso con la tercera edad. Siempre he creído que los ancianos merecen los mejores medicamentos disponibles. La ceremonia fue programada para transmisión en vivo con la asistencia de Mercedes Urrutia, quien se había recuperado completamente después de recibir medicamento real, don Eduardo Ramírez, el contador que había expuesto el fraude de pensiones, y 50 representantes de ancianos de todo el país. Vamos a mostrar a Ricardo exactamente quiénes son las personas que ha estado envenenando, había planeado Petro. Quiero que vea las caras de sus víctimas antes de exponerlo como el asesino de ancianos que realmente es. A las 3 p.m., Ricardo llegó a Casa de Nariño vestido con su mejor traje y portando muestras de medicamentos de salud total que planeaba regalar ceremonialmente al presidente. Lo que no sabía era que cada medicamento en su maletín sería analizado químicamente en vivo para demostrar que eran vitaminas falsificadas. Doctor Medina, comenzó Petro frente a las cámaras nacionales, antes de entregarle su medalla, nos gustaría que nos explique personalmente cómo garantiza la calidad de medicamentos en salud total. Ricardo sonrió con la confianza de quien creía haber perfeccionado el engaño más sofisticado en la historia farmacéutica. Presidente, en Salud Total importamos medicamentos directamente de laboratorios europeos. Cada medicamento pasa por controles de calidad rigurosos para garantizar que nuestros adultos mayores reciban tratamiento de clase mundial. Excelente, respondió Petro, activando la primera parte de su trampa. Tenemos aquí a doña Mercedes Urrutia, quien ha sido cliente fiel de Salud Total durante años. ¿Podría mostrarnos los medicamentos que ella compra regularmente? Mercedes se acercó con el frasco de Cardioprotector Premium que había estado tomando antes de su hospitalización. Doctor Medina me ha cuidado muy bien, dijo Mercedes, siguiendo el guión que Petro le había proporcionado. Este medicamento ha controlado perfectamente mi presión arterial. Ricardo examinó el frasco con satisfacción. Exactamente, doña Mercedes, toma Cardioprotector Premium, nuestro medicamento más avanzado importado directamente de Suiza. Cuesta $800 porque utiliza la tecnología farmacéutica más moderna disponible. Perfecto, dijo Petro sacando un documento de su escritorio. Doctor Medina, ¿puede explicarnos por qué el análisis químico de este medicamento de $800 muestra que contiene únicamente vitamina C y colorante artificial? El rostro de Ricardo se transformó instantáneamente de confianza a confusión total. ¿Análisis químico? Debe haber algún error en el laboratorio, presidente. Petro activó una pantalla que mostraba resultados forenses completos. No hay error, doctor Medina. Nuestro laboratorio nacional analizó químicamente este medicamento junto con 246 otros vendidos por Salud Total. El 89% son vitaminas baratas disfrazadas como medicamentos caros.
Ricardo intentó defenderse desesperadamente. Presidente, los procesos de importación son complejos. Puede haber confusiones con lotes específicos. Doctor Medina, lo interrumpió Petro implacablemente. ¿Sí o no tiene usted equipos en el sótano de su farmacia principal para abrir medicamentos, extraer contenido real e insertar vitaminas falsificadas? Silencio absoluto en la sala. Ricardo se dio cuenta de que había caminado directamente hacia su propia destrucción. ¿Sí o no ha envenenado sistemáticamente a 89,000 ancianos durante 5 años vendiendo vitaminas como medicamentos vitales? ¿Sí o no es responsable de 1,340 muertes de ancianos que murieron por falta de medicamento real? ¿Sí o no ganó 480 millones de dólares convirtiendo farmacias en fábricas de muerte para la tercera edad? Ricardo se desplomó en su silla, incapaz de sostener la mirada de Mercedes y los otros ancianos presentes que lo observaban con horror creciente. ¿Sí o no exportó su sistema de envenenamiento a 8 países más, creando una red continental de asesinato de ancianos? Fue entonces cuando Ricardo hizo algo que selló definitivamente su destino. Confesó haber envenenado sistemáticamente a los ancianos más vulnerables de Colombia. Sí, murmuró Ricardo con voz quebrada. Sí, reemplacé medicamentos con vitaminas. Sí, gané dinero con el sistema. Sí, sabía que ancianos empeorarían sin medicamento real. El estudio quedó en silencio devastador. Mercedes comenzó a llorar al entender que había estado tomando vitaminas mientras pagaba $800 mensuales creyendo que compraba medicina que le salvaba la vida. Pero no era para hacerles daño, continuó Ricardo tratando de justificar lo injustificable. Era optimización económica del sector farmacéutico. Los ancianos iban a morir eventualmente de cualquier manera. Don Eduardo se acercó al micrófono. Doctor Medina, usted convirtió nuestra confianza en farmacias en una sentencia de muerte. Ancianos como Mercedes pagaron fortunas por medicamentos falsos mientras usted se enriquecía con nuestro sufrimiento. Petro anunció entonces las acciones inmediatas. Doctor Ricardo Medina, Sandra López, Carlos Mendoza, Roberto Vargas y 47 cómplices han sido arrestados. Salud Total ha sido cerrada permanentemente. Los 480 millones de dólares robados serán devueltos a víctimas. Pero Petro tenía una revelación final. Los análisis químicos han confirmado que Ricardo envenenó ancianos no solo en Colombia, sino en 8 países más. Hemos alertado a gobiernos de toda América Latina sobre esta red continental de asesinato farmacéutico. Las reacciones a la transmisión presidencial fueron inmediatas y transformaron completamente la industria farmacéutica en América Latina. En menos de 24 horas, gobiernos de 8 países habían ordenado investigaciones similares sobre farmacias que vendían medicamentos sospechosamente baratos a ancianos. Ricardo Medina fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en el primer farmacéutico en la historia condenado específicamente por genocidio farmacéutico contra ancianos. Sus cómplices recibieron sentencias entre 25 y 40 años. Durante el juicio, Ricardo intentó justificar sus crímenes con una frialdad que horrorizó al tribunal. Los ancianos son clientes de bajo valor económico para la industria farmacéutica. Yo simplemente optimicé márgenes de ganancia utilizando placebo terapéutico. Era innovación comercial aplicada a medicina geriátrica. Sandra López, quien había perfeccionado técnicas de falsificación, se quebró completamente. Ricardo me convenció de que las vitaminas eran equivalentes terapéuticos para ancianos que iban a morir pronto. Ahora entiendo que asesinamos a 1,300 personas vendiendo esperanza falsa. El caso transformó las regulaciones farmacéuticas en toda América Latina. Petro implementó el protocolo Mercedes, que requiere análisis químico aleatorio de medicamentos vendidos a mayores de 65 años, verificación independiente de importaciones y códigos QR que permitan rastrear cada medicamento desde laboratorio hasta paciente. Ningún anciano volverá a comprar medicamentos sin poder verificar químicamente que contienen lo que prometen las etiquetas, explicó Petro durante la implementación del protocolo.
Los 480 millones de dólares robados fueron recuperados y distribuidos entre las 89.000 víctimas. Adicionalmente, se creó el Fondo Nacional de Medicina Garantizada que proporciona medicamentos gratuitos verificados químicamente para ancianos de escasos recursos. Mercedes Urrutia se convirtió en la primera Defensora Nacional de Medicamentos para Ancianos, un cargo creado para educar a la tercera edad sobre cómo identificar medicamentos falsificados. Ricardo casi me mata vendiendo vitaminas como medicina para el corazón. Mi trabajo ahora es asegurar que ningún anciano más sea envenenado por farmacias criminales. Un año después, Colombia tenía las regulaciones farmacéuticas más estrictas del mundo, con sistemas de verificación química que hacían imposible vender vitaminas como medicamentos. El modelo fue adoptado por 15 países como estándar internacional de protección farmacéutica para ancianos. Ricardo Medina permanece en prisión cumpliendo cadena perpetua. Los psicólogos penitenciarios reportan que nunca ha mostrado remordimiento por envenenar 89.000 ancianos y mantiene que sus víctimas deberían haber investigado mejor antes de confiar en autoridades farmacéuticas. La historia de Ricardo Medina se convirtió en una lección permanente. Cuando profesionales de salud utilizan conocimiento médico como arma contra los más vulnerables, la traición se vuelve más cruel que cualquier crimen callejero. Y cuando esa traición es expuesta públicamente, la justicia debe ser tan sistemática como fueron los crímenes. El edificio de Salud Total fue demolido y reemplazado por el Centro Nacional de Verificación de Medicamentos, donde cualquier anciano puede llevar medicamentos para análisis clínico gratuito. Una placa memorial honra a los 1.340 ancianos que murieron por falta de medicina real, pero también celebra a Mercedes Urrutia, quien sobrevivió para exponer la red criminal más cruel en la historia farmacéutica. ¿Verificas químicamente los medicamentos que toman tus abuelos? ¿Confías en que las farmacias venden medicamentos reales? Comparte esta historia para que más familias aprendan a proteger a sus ancianos de medicamentos falsificados y nunca compren medicinas sin verificar autenticidad química.